Bueno, pues vamos a terminar hoy con este vídeo, el sector secundario. Nos faltaban por ver la localización industrial, que es lo que vamos a ver, la localización industrial en cuanto a los factores que explican las áreas donde se encuentran las diferentes industrias en nuestro país. Vamos a ver los dos tipos de paisajes industriales que podemos encontrar y luego las dinámicas recientes y sobre todo los problemas estructurales que tiene a nivel económico el sector secundario en nuestro país, así también como los problemas de carácter medioambiental. Vamos a ver la localización industrial. Los factores de localización industrial. El primero de ellos, proximidad a los recursos energéticos y las materias primas. Evidentemente, este es un factor que ya no es tan importante como lo era antes. Antiguamente las industrias pesadas, por ejemplo, pues se solían situar siempre cerca de los yacimientos de materias primas, de las fuentes de energía. Evidentemente, hoy en día, pues las redes de transporte de la energía eléctrica, los oleoductos, los gaseoductos, pues han convertido que sea un factor menos importante a tener en cuenta en cuanto a la localización industrial. La mano de obra es muy importante, la mano de obra en cuanto a la cualificación, el coste de esta mano de obra. Pues esto explica, es uno de los factores de localización industrial y explicaría, por ejemplo, la deslocalización industrial, que el concepto este de deslocalización industrial, he ido hablando de él continuamente a lo largo de todo este tema. Vamos a ver un poquito mejor en qué consiste esto de la deslocalización, como pone aquí, deslocalización industrial. Es la tendencia que tienen las fábricas, la industria, a intentar reducir los costes de producción, ¿vale? Sobre todo mediante la búsqueda de nuevos espacios donde invertir en estas industrias, donde los trabajadores y por lo tanto el sueldo de estos trabajadores y las fuentes de energía que se utilizan son más baratas. Las cargas fiscales a veces o los trámites a la hora de instalar estas fábricas también son menos rígidos, la legislación medioambiental menos restrictiva, mucho más permisiva. Esto hace que muchas fábricas pues, decidan trasladarse a lugares, en fin, zonas rurales o regiones deprimidas económicamente, países menos desarrollados, en el caso de nuestra industria local que se deslocaliza en Asia. Este proceso, por lo tanto, se denomina deslocalización industrial, con el objetivo, como pone aquí, de reducir el gasto en mano de obra, ¿vale? Y el coste en cuanto a, sobre todo, la fuente de energía, que suele ser uno de los costes más importantes de la industria, también la legislación y el clima laboral. Si te vas a un país donde, por ejemplo, están prohibidas las huelgas, ¿vale? Evidentemente, pues los costes de producción son mucho más baratos. Capital financiero, importante. ¿Vale? Las entidades financieras a nivel local, a nivel autonómico, a la hora de poder, por ejemplo, pedir préstamos, es importante. O las ayudas del Estado, las subvenciones o las ventajas fiscales en algunas regiones de España donde hay menos impuestos, hace que sea un atractivo para la industria. Los transportes y las comunicaciones, pues también lo son, ¿vale? Se necesita una buena red de transporte, sobre todo para acceder rápido a la producción y a la distribución de los productos. El acceso a Internet es esencial, por eso una de las propuestas para acabar con esta brecha tecnológica entre la España vaciada y la España urbana, industrial y de servicios es precisamente establecer en las zonas rurales de nuestro país una buena conexión de Internet. Otro factor importante, cercanía al mercado de consumo. Esto ha sido siempre esencial, sobre todo con las industrias ligeras. Las industrias ligeras se ubican en lugares próximos a los mercados de consumo, que además son zonas que están dotadas de infraestructuras de transporte y además de abundante número de trabajadores. ¿Vale? Es importante que tengamos por lo tanto un mercado disponible para comprar pues, todos estos productos. Sobre todo productos, cuando hablamos de productos perecederos, ¿no? Alimenticios, por ejemplo, bueno, aquí productos perecederos. Otros factores de localización industrial son los equipamientos e infraestructuras, lo que supone muchas veces una concentración de industrias que lo solemos ver, por ejemplo, en polígonos industriales o parques tecnológicos y empresariales, que permite ahorrar costes a las empresas, sobre todo por las industrias complementarias que en estos lugares donde se concentra la industria, pues se crean sinergias económicas, de asistencia de unas a otras, etcétera, etcétera.
Otro factor, cercanía a los centros de decisión. Este, ¿ves?, es otro de los factores que antiguamente era muy importante, pues estar la industria cerca de los lugares donde los políticos, por ejemplo, o las grandes entidades toman sus decisiones, era importante, pero hoy en día con los avances en las telecomunicaciones, pues va perdiendo peso, ¿no?, este factor. La calidad ambiental, se atrae ciertas actividades económicas que tienen un contenido tecnológico alto y por lo tanto menos contaminante. ¿Vale? Se tiende a paisajes industriales pues mucho más modernos antes que paisajes negros muy contaminantes. Políticas industriales y medioambientales, está relacionado con ello. La planificación e intervención del Estado en muchas ocasiones a la hora de establecerse la industria pues ha sido muy importante a través de subvenciones, exenciones fiscales, como hemos dicho, conceder suelo industrial para que unas determinadas industrias puedan situarse en ese lugar. Y luego se ha restringido, desde sobre todo la entrada en la Unión Europea de España, de la instalación de industrias contaminantes. ¿Vale? Cada vez pues, se apuesta por energías limpias e industrias limpias. Fruto de estos conceptos que hemos hablado, de estos factores de producción, tenemos lo que vienen siendo los dos grandes paisajes industriales. ¿Pero qué era esto de paisaje? Lo hemos visto, paisaje rural, paisaje urbano, hemos hablado de los paisajes agrarios. Un paisaje industrial pues es el reflejo de la actividad económica industrial en el territorio, ¿vale? El paisaje humanizado de tipo industrial, que modifica el paisaje natural. ¿Qué dos paisajes encontramos? Pues encontramos los denominados paisajes antiguos, ¿vale? Ese paisaje industrial donde se asientan industrias maduras, los paisajes negros también se denominan así, sobre todo fruto del desarrollismo de los años 60 y 70, fruto de estos sectores típicos de la segunda revolución industrial que sufrieron la reconversión industrial y la reindustrialización. Pues lo vemos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, este paisaje industrial negro en el puerto de Sagunto, dentro de las industrias metalúrgicas de estos sectores maduros, ¿no? También vimos la diferencia entre la ría de Bilbao antes, cuando el paisaje industrial era de actividades económicas del sector maduro, sobre todo la siderurgia, a la reconversión industrial posterior. Paisajes nuevos, pues son las nuevas actividades industriales que podemos encontrar desde polígonos industriales a parques tecnológicos o empresariales. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, el parque tecnológico que vemos en un pueblecito a las afueras de Valladolid, un parque tecnológico de alta tecnología, de innovación, con unas características además urbanísticas muy, muy, muy claras en cuanto a en fin, aquí vemos la ocupación de una actividad industrial en un entorno rural y en un entorno pues de vanguardista, donde se respeta el medio ambiente. Y sobre todo lo más importante que vamos a ver ahora es las regiones industriales, las áreas industriales de nuestro país, ¿vale? Estas áreas industriales, ¿dónde se localizan y por qué no hay una distribución equitativa de la industria en nuestro país? ¿Vale? Esos factores de los que hemos hablado antes han hecho que en nuestro país no haya una industrialización plena en todo el territorio y de manera similar. Por lo tanto, vamos a ir hablando de las diferentes regiones industrializadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, áreas industriales desarrolladas, pues las tenemos en dos zonas muy concretas, Barcelona y Madrid. Estas dos grandes ciudades y el entorno de estas dos grandes ciudades pues sufrió la reconversión de los sectores maduros que se habían impuesto en los años 60, la industria metalúrgica, la industria del textil, de los electrodomésticos. Sin embargo, ha habido una revitalización industrial gracias a que son dos grandes centros económicos y financieros a nivel nacional y a nivel internacional, como son Barcelona y Madrid. Allí se sitúan las grandes sedes de las empresas españolas, no solo españolas, también empresas internacionales de otros países. La terciarización de su industria y el desarrollo de la alta tecnología se sitúa sobre todo en estos dos lugares, en Barcelona y en Madrid, y por lo tanto aquí encontramos los grandes parques industriales y empresariales relacionados con los sectores punteros, los sectores de alta tecnología. También lo vemos, a ver un segundito, aquí en este mapa, ¿vale? Recogería estas dos grandes zonas, la zona de Madrid y el área periférica de Madrid y el área también, la corona industrial de Barcelona, de sus alrededores.
vamos a ver las áreas y ejes industriales que están en expansión, las coronas metropolitanas, es decir, estas zonas que rodean estas provincias limítrofes de Madrid y de Barcelona. Las coronas metropolitanas lo vemos, por ejemplo, aquí con estas dos flechas, difusión, ¿vale? Hacia provincias limítrofes como Guadalajara o Toledo. Son en estas coronas metropolitanas encontramos tres tipos de paisajes o de zonas o de áreas industriales que lo vemos aquí, ¿no? Pues vemos por un lado áreas que están en declives, que se habían especializado en sectores maduros y que están en proceso de reconversión. También encontramos en zonas rurales de las afueras de Madrid se fueron creando polígonos industriales, ¿vale? A lo largo sobre todo de las principales vías de comunicación, pero también encontramos en los últimos años enormes parques tecnológicos donde se asientan empresas innovadoras en cuanto a la alta tecnología, ¿vale? Aquí veríamos una imagen, ¿no? Madrid y su desarrollo económico hacia ciudades como Móstoles, Fuenlabrada, Parla, Pinto, y una imagen de lo que sería un parque tecnológico industrial. Y estos serían los sectores industriales maduros que están en proceso de reconversión desde los años 80, también en estas zonas. Luego tenemos otras regiones que también se han desarrollado a nivel industrial, que son las franjas periurbanas, es decir, las zonas de transición entre las ciudades y el mundo rural circundante. Y os he puesto una imagen muy clara, que sería el polígono industrial Campo Alto que tenemos en nuestra ciudad, en Elda. Podría haber puesto otra, que bueno, se ve aquí al fondo, me parece que es... No, este sería, sí, también el polígono industrial de Monóvar, también en esta franja periurbana, y hacia este otro lado de acá tendríamos la finca Laci, también como polígono industrial periurbano. Se caracteriza porque son pequeñas empresas con un capital muy escaso que se dedican sobre todo a producciones intensivas poco cualificadas, ¿vale? En el plano laboral cuentan con un mercado mucho más flexible, diversas formas de contratación muchas veces precaria y menor presencia sindical que encontramos en estas pequeñas y medianas empresas. La tipología, por lo tanto, de estos asentamientos suele ser la típica nave industrial, ¿vale? Que se adosan unas a otras de pequeñas dimensiones para una industria, pues eso, de pequeña empresa. Luego tenemos ejes de desarrollo industrial y en determinadas zonas rurales también una determinada industria, ¿no? Pues como ejes de desarrollo industrial lo vemos aquí muy claro, ¿vale? Sobre todo estos ejes de desarrollo industrial se localizan a lo largo de las principales vías de comunicación. Veríamos, por ejemplo, todo el arco mediterráneo, desde la zona de Girona, ¿vale? Y la corona metropolitana de Barcelona, toda la costa hacia Valencia, Alicante hasta Cartagena, todo el arco mediterráneo. Y luego la conexión del arco mediterráneo por el Valle del Ebro, a través de la ciudad de Zaragoza, hacia Navarra, País Vasco, también sería otro de los ejes importantes. Estas zonas cuentan con una red de autopistas que lo que hace es conectar estos centros nacionales más importantes con los ejes más dinámicos también del sur de Europa, ¿vale? Este eje mediterráneo, por ejemplo, continuaría por aquí su expansión por Francia y también aquí a través del País Vasco francés. Y luego en algunas áreas rurales también han ido creciendo pues determinadas industrias, ¿vale? En la mayoría de los casos se trata de pequeñas empresas con una inversión económica escasa, una tecnología sencilla y una baja cualificación profesional que no requiere una alta cualificación para los trabajadores. Los casos más frecuentes son a veces pequeños talleres de producciones tradicionales, empresas urbanas que se han relocalizado en zonas rurales, ¿vale? Empresas promovidas por empresarios autóctonos de la zona que muchas veces han abandonado incluso sus actividades dedicadas al sector primario y han apostado por una actividad industrial. Y luego tenemos las grandes áreas y ejes industriales que están en declive, de los que ya hemos hablado, estos sectores de industrias maduras, ¿vale? Lo vemos en Asturias, en Cantabria, en núcleos aislados como puede ser pues la zona de Ferrol, la bahía de Cádiz también, ¿vale? En Puerto Llano, aquí. El País Vasco hace poco fue incluido en estas zonas de urgente reindustrialización y podríamos decir que se trata de una zona, dentro de las áreas en declive, una zona que está prosperando, ¿vale? Lo veíamos en esas imágenes anteriores de cómo ha cambiado, por ejemplo, la ciudad de Bilbao, ¿no? Esa reconversión industrial posiblemente es una de las zonas en el País Vasco donde más éxito ha tenido
esa reindustrialización, ¿vale? Pero bueno, características generales de estas áreas industriales en declive. Bueno, pues son zonas especializadas en los sectores industriales maduros como la metalurgia, la petroquímica, la construcción de barcos. Predomina la gran empresa, la gran fábrica, de estas grandes fábricas de tipo segunda revolución industrial, y por lo tanto vemos escasas pequeñas y medianas empresas. El mercado laboral es de una cualificación muy baja, media baja, es decir, que no se necesita trabajadores con estudios, con formación. La implantación sindical y la conflictividad laboral en estos lugares sí que ha sido muy importante y muy fuerte, ¿vale? Y el medio ambiente son actividades económicas donde el medio ambiente sale muy, muy perjudicado, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí también que son zonas afectadas por la reconversión, ¿vale? Y por lo tanto esta reconversión ha hecho que el paro haya aumentado y por lo tanto vemos un declive demográfico, cada vez hay menos población y hay mucha inmigración, ¿vale? La gente se marcha a otros lugares a trabajar. De estos sectores maduros, ¿vale? En declive, os he puesto aquí excepción, País Vasco, como ya he dicho, y evidentemente Barcelona y Madrid son dos grandes excepciones, porque a pesar de que en estos lugares también había este tipo de industria, de estos sectores maduros, pues han sabido reconvertirse en sectores industriales de tecnología y de mayor cualificación laboral. Vemos aquí, por ejemplo, pues una fotografía que representaría un paisaje industrial de Asturias, ¿vale? Otra vez la imagen de Bilbao antes y después de la reconversión industrial. Y luego tendríamos unas áreas industriales inducidas o escasas, ¿vale? Aragón, Castilla y León, Andalucía, las zonas más rurales, que ya desde los años 60 se intenta una cierta promoción industrial. Evidentemente no ha funcionado en todas partes, por lo general son enclaves industriales muy aislados, pero que les ha costado mucho difundir ese desarrollo industrial hacia las zonas próximas. Ahora, ¿en qué zonas más o menos ha funcionado, ¿no? Este intento de industrialización ya desde los años 60? Lo hemos visto en ciudades como Zaragoza, en Aragón, en Valladolid y en Burgos, que sirven de conexión entre el norte con Madrid, y lo vemos también en el Triángulo Occidental, en Andalucía, entre Sevilla, Cádiz y Huelva. ¿Vale? Toda esta zona de aquí pues ha habido una cierta industrialización inducida. ¿Vale? Estas serían un poco las tres grandes regiones del centro de Castilla y León, el centro de Aragón y el oeste interior de Andalucía. Luego, la industria escasa, donde vemos muy poca industria, pues son en regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias por motivos bien distintos. ¿Vale? Por ejemplo, pues en Castilla-La Mancha y en Extremadura la industria es escasa y predomina sobre todo pues pequeñas empresas de un valor añadido muy muy escaso, pero es que en Baleares y en Canarias básicamente se debe a la preponderancia total del sector terciario del turismo de sol y playa. Y bueno, voy a terminar un poco hablando de las dinámicas actuales y los problemas de la industria española. Algunos problemas importantes. La economía mundial está sufriendo una crisis muy importante. La economía mundial entró en recesión en el año 2008, después de la burbuja inmobiliaria, sobre todo que estalló en nuestro país, en España, que hizo que el sector secundario se viera muy perjudicado. Cuando todavía esta crisis económica no ha terminado de acabar, viene una pandemia mundial que hace que las exportaciones se paren, que la industria se paralice completamente y veremos qué consecuencias tiene a largo plazo estas medidas de confinamiento que han supuesto pues, la crisis total a la industria, también a otros sectores evidentemente. Luego, un problema principal de la economía española, y creo que esto tenemos que tenerlo muy claro, es que la industria española respecto a otro tipo de industrias, ya sea de países muy desarrollados como de países menos desarrollados, tenemos un problema de competitividad, de competencia. Por ejemplo, la dimensión de las empresas en nuestro país es inadecuada. La mayoría de empresas españolas, ya lo hemos visto, son pequeñas y medianas empresas, son pymes, representan más del 90% del total de las industrias y esto no permite gastos en nuevas tecnologías. Si es una pequeña empresa que no tiene un gran capital, pues es muy difícil renovar tecnológicamente y optar por maquinaria, por innovaciones tecnológicas de alta tecnología y por lo tanto nos vemos abocados a mantenernos en un tipo de industria muy tradicional. Otra cosa de la que ya hemos hablado, la dependencia energética del exterior. Esto encarece la producción industrial. Si tenemos que comprar petróleo
tenemos que comprar gas natural, etcétera, etcétera, pues los costes de producción son mayores. Escasa inversión en I+D+I, ¿vale? Escasa inversión en investigación, en desarrollo e innovación, a nivel público, a nivel estatal, pero también a nivel privado. ¿Vale? Las empresas privadas, al ser pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente las que se dedican al sector secundario, hacen que esta inversión en innovación sea mucho menor que en países mucho más desarrollados económicamente. La tecnología utilizada en la industria española es una tecnología pues, que está atrasada y que depende de inversiones extranjeras. España crea poca tecnología y por lo tanto tiene que importarla de fuera, ¿vale? Y esto hace que pues, haya que pagar patentes a otros países y por lo tanto encarece también el proceso de producción industrial. ¿Vale? El origen del déficit tecnológico reside en los reducidos gastos de I+D+I. Un poco tiene que ver con esta escasa inversión en I+D+I. Elevada dependencia de las inversiones extranjeras. España sufre problemas de deslocalización industrial como consecuencia de la globalización de la economía. ¿Vale? Esta deslocalización que hemos dicho que busca menores costes laborales, mejores condiciones fiscales y mejores condiciones medioambientales en el sentido de poder contaminar en otros lugares, porque aquí sí que hay medidas cada vez mayores a favor de una economía de desarrollo sostenible. Y luego la toma de decisiones de las grandes empresas se suele realizar siempre fuera de España, ¿vale? Porque las grandes sedes de las empresas industriales no están en nuestro país. La competitividad de las empresas españolas hacia el exterior se está recuperando. ¿A costa de qué? Esto es importante, a costa de reducir los costes salariales, es decir, como no podemos competir con las grandes industrias de alta tecnología que encontramos en países más desarrollados, tenemos un problema de competencia con países que están menos desarrollados y que tienen costes laborales más bajos. Pues la única manera de que ha visto el Estado, las industrias en nuestro país, de recuperar cierta competitividad es reduciendo los costes salariales, es decir, bajar los sueldos en lugar de invertir en I+D+I. Es decir, nosotros podríamos subsistir a nivel industrial si se invirtiera en investigación, en desarrollo, en innovación, para poder ser competitivos. Como esto no ocurre, no hay una innovación, no hay una inversión fuerte en innovación, la única manera de ser competitivos es reduciendo los costes salariales y cada vez el sector industrial, los trabajadores tienen peores condiciones laborales. Y luego España se ha ido consolidando como un país semiperiférico en el contexto económico internacional, que depende de la financiación y de la tecnología de países punteros, como son, pues en Europa, Alemania, claramente, tecnología alemana, o países como Estados Unidos o Japón, ¿vale? Fuera ya de la Unión Europea. Y luego sí que me voy a detener aquí en los problemas medioambientales. Evidentemente, sabéis que esto es uno de los problemas más importantes. ¿Por qué? Las industrias, lo primero de todo es que modifican el entorno, ¿vale? El entorno en el que se sitúan estas industrias, pues altera el aspecto de las ciudades, de los puertos, de los lugares próximos, por ejemplo, en zonas de yacimientos mineros. Os he puesto en los apuntes la contaminación, los vertidos, los residuos industriales se arrojan a los ríos, al mar, ¿vale? Esto va provocando problemas de contaminación de las aguas muy, muy importantes. Lo vemos en los ríos de nuestro entorno. Lo podemos ver en el río Vinalopó. La atmósfera que rodea las zonas industriales presenta un gran número de partículas que están en suspensión, procedentes de ¿qué? De las emisiones de humo, de gases, y estas sustancias provocan fenómenos muy perjudiciales para el medio ambiente. La lluvia ácida, por ejemplo. La lluvia ácida es una precipitación que tiene un alto grado de acidez que la provoca la emisión a la atmósfera sobre todo de dióxido de azufre o de dióxido de nitrógeno. ¿Vale? Estos dióxidos, que son producidos sobre todo a la hora de quemar el carbón en centrales térmicas o la combustión del petróleo, sus derivados en centrales energéticas, en industrias, en los medios de transporte, pues la lluvia ácida, ¿vale? Tiene graves consecuencias, ya que corroe las hojas de las plantas, reduce el crecimiento de los árboles, empobrece el suelo, ¿vale? Y aumenta el grado de acidez de las aguas de los ríos y de los lagos, que ocasiona la muerte de muchísimas especies animales acuáticas. No solamente es esta lluvia ácida, también es el efecto invernadero del que ya hemos hablado. Sabéis que la atmósfera contiene gases como, bueno, contiene vapor de agua, pero también contiene uno de los gases, aparte del oxígeno y tal, es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono impide que el calor procedente del sol, de la radiación solar, se pierda hacia el espacio, ¿vale? Creando ese efecto invernadero. Evidentemente,
Este fenómeno se conoce como efecto invernadero, pero sin embargo, si nosotros aumentamos el dióxido de carbono como consecuencia de la deforestación, de la emisión a la atmósfera de las industrias, de los vehículos, de las centrales térmicas, de las centrales energéticas, pues esto produce que el efecto invernadero se vea, el efecto invernadero que de una manera es natural, pues se aumenta, ¿vale? Esto se traduce en un incremento de la temperatura, que es lo que estamos viendo en las cumbres del cambio climático, lo que altera el régimen de lluvias, de vientos, provoca el deshielo de zonas de nieves perpetuas, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, la reducción de la capa de ozono también, ¿vale? Que afecta negativamente a la salud humana. La contaminación acústica, podríamos hablar también de ella. Los altos niveles de ruido pueden provocar daños en los trabajadores. El agotamiento de los recursos naturales, también hemos hablado de ello, las materias primas y las fuentes de energía, ¿vale? No son todas ilimitadas. Y luego lo importante, que os digo siempre, sabéis que una de las preguntas que entran en PAU suele ser siempre dinámicas y problemas de la industria, del sector primario, del sector terciario. Bueno, pues los problemas medioambientales siempre hay que tenerlos en cuenta, pero no solo hablar de los problemas. No lo he puesto aquí, pero debería haber puesto aquí al lado. Soluciones. ¿Vale? ¿Qué soluciones? Bueno, pues podemos decir que este alarmante aumento de los problemas medioambientales, derivados en este caso, en este tema de la industria, pues da lugar a la aparición en la sociedad de una conciencia ecológica. Esta conciencia ecológica, que cada vez es mayor, afortunadamente, pues tiene diversas manifestaciones. Por ejemplo, hay propuestas de políticas que se denominan de desarrollo sostenible, que persiguen compatibilizar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. Luego hay políticas ambientales muy claras, que es, por ejemplo, incorporar a las industrias pues tecnología limpia, por ejemplo, pues sistemas de depuración de las aguas, filtrados, etcétera, ¿vale? O la mejor gestión de los residuos a través del reciclaje de materiales biodegradables, tomar medidas preventivas como pueden ser realizar estudios de impacto ambiental, ¿vale? Previos antes de poner una fábrica en funcionamiento, ¿no? Ver cuál sería el impacto ambiental para tomar las medidas necesarias para que esa industria no contamine. Rehabilitar las áreas que ya han sido degradadas, estos paisajes negros que hemos visto, lo hemos visto en la ría de Bilbao, uno de los ejemplos de medida correctora. La adopción por parte también de los ciudadanos, no solo de los gobiernos. Siempre estamos hablando de las empresas, del Estado, pero nosotros también, como ciudadanos, pues un menor consumo de recursos, intentar consumir cuanto menos agua mejor, cuanta menos electricidad, el reciclaje de los residuos. Y luego, pues hay afortunadamente una mayor conciencia ecológica que ha permitido por la aparición de movimientos en defensa del medio ambiente, organizaciones, partidos políticos ecologistas. En fin, todo lo que se nos ocurra para evitar estos problemas medioambientales, pues yo creo que sería muy bienvenido en esta pregunta que, como sabéis, en los exámenes de PAU casi siempre terminan con una pregunta de este tipo, ¿vale? Problemas del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Dentro de estos problemas están los medioambientales y deberíamos siempre intentar buscar soluciones. Y con esto pues terminamos el tema del sector secundario y el siguiente vídeo pues será sobre el sector terciario. Espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos.